Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de toledo.es. Seguimos con los tiristores. Esta es la quinta sesión sobre unos problemas. Y en este caso vamos a hablar del diodo Shockley. Aquí en el Shockley le faltaría una K, está mal escrito. Y aquí también faltaría una K de Shockley. Es este modelo, el 1N5160, y tiene un voltaje de ruptura de 12 voltios. Un diodo Shockley es un mecanismo, familia de los tiristores, que se dibuja como medio diodo. Y faltaría el otro, que conduce también en un edificio, esto sería el ánodo y el cátodo, cuando se supera la tensión de ruptura. En este caso nos ponemos 12 voltios, y cuando esto sea mayor que 12 voltios, conducirá en este sentido. Y se mantiene la corriente hasta que baje de 4 miliamperios, o sea, cuando la corriente I sub H, que es de retención, H holding, retención, 4 miliamperios sea menor que 4 miliamperios, esto se desconectará. Tenemos aquí este ejemplo y nos pregunta, valor de V para que conduzca. Bueno, valor de V, valor de la fuente, y tenemos aquí el diodo a 0 voltios. Nos están diciendo que para que conduzca tiene que haber 12 voltios. Tengo que tener aquí 0 voltios, caída de voltaje 12 voltios, aquí tengo que tener 12 voltios. Por lo tanto, la fuente tiene que tener un mínimo de 12 voltios que vendrían a través del cable de resistencia para que empiece a funcionar. Para que conduzca, V tiene que ser mayor que los 12 voltios, es lo que pide el diodo Shockley para empezar a funcionar. Lo dice, una vez encendido, ¿a qué V, voltaje, se abre el diodo? O sea, se corta esto. Y tenemos VK 0,7 voltios. Cuando está en conducción nos dice que el diodo sea Shockley necesita 12 voltios para ponerse a conducir, pero luego ya solo consume 0,7 voltios. Aquí, una vez esto está en conducción, esto consume 0,7 voltios. Una vez ya está superados los 12 voltios y esto está en marcha. Una vez está en 12 voltios, luego puedo bajar a 10 voltios, a 5, a 6, a 4, a 3 y aquí solo consume 0,7 voltios. ¿Cuándo se parará? Cuando IH sea menor de 4 miliamperios. Vamos a buscar 4 miliamperios si atraviesen el diodo de Shockley, atravesarán también esta resistencia. Aquí tengo 4 miliamperios. Tengo la intensidad y tengo la resistencia, puedo hallar el voltaje. Voltaje aquí será I por R. Voltaje I, 4 por 2,2, como esta miliamperios y K se van, me quedan 8,8 voltios. Caída de voltaje en esta resistencia serán 8,8 voltios si se cumple los 4 miliamperios estos que atraviesan 8,8 voltios. Y aquí sabemos que cae en 0,7. Por lo tanto, la pila, para que todavía en este punto tendremos, podemos dibujarlo en vertical si queremos. Tenemos aquí la pila, tengo la resistencia esta de 4 miliamperios y aquí tengo el diodo Shockley. ¿Cuál es el voltaje? No lo sé. Aquí caen 8,8 voltios. Sí, aquí atravesan 4 miliamperios. Aquí siguen atravesando 4 miliamperios y aquí caen 0,7 voltios. El voltaje será la suma de los dos. 0,7 y 8,8, 9,5 voltios. Por lo tanto, cuando el voltaje sea 9,5 voltios o menos, la intensidad será menor de 4 miliamperios y esto se cortará, se abrirá el circuito. Bien, primer problema, 9,5 voltios y 12 voltios. 12 voltios lo pone en marcha y si bajo de 9,5 se corta. Esto funcionará si la fuente de voltaje va entre 9,5, mínimo que hace falta para mantenerlo en marcha, y 12 sería el disparo y 9,5 lo que podemos bajar hasta cortar el circuito, abrirlo. Segundo problema, dice oscilador. Oscilador significa que la señal es variable. Dice, hay las tensiones máxima y mínima del capacitor. Capacitor o condensador, tenemos aquí uno de 1 microfaradio, la fuente de voltaje es de 20 voltios, una resistencia de 10K y es el mismo que antes. El 1N5160 era 1N5160. Mismas condiciones.
en este problema 1N5160. 1N5160, vemos aquí IH es 4 miliamperios, VB 20 voltios y VK, cuando está en conducción, era 0,7 voltios. VK 0,7 voltios. Pero nos dice ya las tensiones máximas y mínimas en el capacitor. Aquí tenemos 20 voltios. Vamos a ver lo que sucede aquí con la corriente. Va de más a menos, atravesaría la resistencia de 10K y atravesaría el diodo Shockley siempre y cuando tengamos más de la caída de voltaje en el Shockley en ruptura directa. Vaya, este pone 20 voltios y aquí ponía VB 12 voltios. Es 12 voltios, no 20 voltios. Aquí me he equivocado. Esto no es 20, sino 12 voltios. Si aquí tengo 12 voltios, aquí la caída es 12 voltios. Como esta es 20, es mayor, sí que puede atravesar el diodo Shockley. Ya ve aquí una intensidad que atraviesa. A la vez, la corriente puede ir, lo dejamos en verde, por aquí, y cargar el condensador, capacitor, hasta que esté totalmente cargado. El voltaje máximo en principio serían 20 voltios. Lo puedo ir cargando 0, 1, 2, 3 hasta 20 voltios. Y aquí el punto voltaje de salida es este en este punto. ¿Qué es lo que sucede? Que tensiones máximas y mínimas en el capacitor. Bueno, la mínima sería antes de empezar a cargar 0 voltios, la máxima en teoría 20, pero vemos que están en paralelo el condensador y el diodo Shockley. Y el diodo Shockley, como máximo, cuando pasa de 12 voltios, se pone a conducir y pasa de ser 12 voltios a ser 0,7 voltios. 0,7 voltios. O sea que aquí, una vez haya llegado a 12 voltios, vamos a suponer que esto se va cargando, 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios, 5 voltios, 6 voltios, 7 voltios. En el caso de que fuera subiendo el voltaje, al llegar a 12 voltios, esto empezaría a conducir y pasaría a estar aquí en lugar de 12 voltios, 0,7 voltios. Si aquí tengo esto cargado a más de 0,7 voltios, lo que haremos es descargar el condensador. En el momento en que el diodo Shockley empieza a conducir, aquí hay 0,7 voltios y la corriente esta que está acumulada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 o hasta 12 voltios, se irán por aquí. Vamos a suponer esto. El primero se ha cargado hasta 12 voltios, que es el máximo que necesita el diodo Shockley para conducir. Y cuando llega a 12 voltios, aquí pasa a 0,7 y por lo tanto el capacitor, el condensador, se va a ir descargando. Se irá descargando hasta 0 voltios, 0,7. Tenemos que las tensiones máxima y mínima del capacitor va de 0 voltios el mínimo cuando está totalmente descargado y 12 voltios el máximo. ¿Por qué? Porque cuando tiene más de 12 voltios, como el diodo Shockley conduce, pues se irá por aquí la corriente. Al estar en paralelo no puede ser el voltaje mayor que 12 voltios. Cuando dice onda de salida y el periodo aproximado de oscilación. Primero lo que vamos a hacer es ver las intensidades que pasan. Nos cuenta luego si R igual a 4K continúa siendo el circuito. Vamos a ver, aquí tenemos el voltaje, hemos dicho al principio, o esto tenía que estar en 12 voltios. Entonces, si aquí tenemos 20 voltios, cuando llegara a 12 voltios, vamos a ver la intensidad que pasaría por aquí. La intensidad que pasa por esta resistencia, intensidad será el voltaje, 20 menos 12, 8 voltios, entre 10K. 8 voltios entre 10K da, dividimos 8 entre 8 entre 10, y como está en K nos dará en miliamperios, 0,8 miliamperios. La intensidad que pasa por aquí es 0,8 miliamperios. Cuando esto llegara a 12 voltios aquí, para que aquí ya había 12 voltios, tienen que pasar aquí 0,8 miliamperios. ¿Qué es lo que sucede? Que la intensidad para mantener el diodo Shockley en marcha es 4 miliamperios. Por lo tanto, con 0,8 miliamperios no podemos mantener el diodo Shockley en funcionamiento. Por lo tanto, el diodo Shockley no conduce. El diodo Shockley no conduce porque si tengo aquí 12 voltios, que son los requisitos, luego tengo que tener una corriente de retención de 4 miliamperios.
Puedo tener 12 voltios aquí, pasan de 20 a 12. Caerían 8 voltios, entre los 10K me pasarían 0,8 miliamperios, que no es suficiente para mantenerlo. Por lo tanto, como no puedo mantener el diodo Shockley encendido, aquí la corriente no pasa. Esto de aquí podemos decir que por aquí no hay corriente porque no hay corriente suficiente. Pero lo que entonces sí que hacemos podemos hacer es, mientras tanto, ir cargando el condensador. Por aquí sí que pasa el voltaje, por aquí no hay caída de voltaje porque no es suficiente para ponerlo en marcha y vamos cargando el condensador. Este condensador lo vamos cargando 0 voltios, 1 voltios, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios, 10 voltios, hasta llegar a 12 voltios. ¿Qué es lo que sucede entonces ahora cuando tenemos aquí 12 voltios? Aquí teníamos 12 voltios. Ahora aquí, si aquí tengo 12 voltios, aquí también tendré los 12 voltios. ¿Qué es lo que sucede? Que la carga esta que está aquí, hemos dicho antes que seguir cargándose, se irá a descargar por aquí. No, propiamente lo correcto es, como están en paralelo, los dos tienen que tener el mismo voltaje. Vamos a quitar esto, lo hemos dicho antes. Y como están en paralelo, los dos tienen el mismo voltaje. Entonces, aunque aquí salgan 20 voltios, mientras este condensador no se carga hasta 12 voltios, aquí no puede conducir. Entonces, vamos a cargando aquí 1 voltio, aquí 1 voltio, aquí 2 voltios, aquí 2 voltios. Así llega hasta 12 voltios. En el momento que llegamos a 12 voltios, aquí el condensador está cargado, aquí hay también 12 voltios porque están en paralelo. El diodo Shockley, una vez llega a 12 voltios, conduce. ¿Y qué es lo que hace en el momento en que empieza a conducir? Pues la corriente venía por aquí, ha llegado a 12 voltios, que se ha cargado el condensador y empieza a conducir también el diodo Shockley. Cuando conduce el diodo Shockley en este momento, toda la carga que hay en el condensador se vacía, porque aquí el 12 voltios hemos dicho que pasa baja a 0,7 voltios en cuanto conduce. Con aquí 12 voltios y aquí 0,7, la corriente va de aquí de positivo a negativo y se vacía. Cuando se vacía, pues hasta 0 voltios. Tanto el condensador efectivamente ha pasado de 0 voltios, se ha cargado hasta 12 voltios, cuando llega a 12 voltios se ha descargado a 0 voltios a través del condensador. Y así el ciclo se va repitiendo. Se carga hasta 12 voltios. Tiempo que se carga, tiempo de carga será RC, R 10K y la capacidad 1 microfaradio. 10K por 1 microfaradio nos da un periodo de 10 milisegundos, que es el periodo aproximado de oscilación, será de 10 milisegundos. Y la onda de salida pues será esto, la carga del condensador de 0 a 12 voltios, caída a 0. Y luego vuelve a cargarse, no, esto va seguido, vuelve a ir seguido y esto una vez se descarga vuelve a cargarse. Entonces ahí está la oscilación. Pues hemos puesto que es un oscilador porque sabemos que un condensador se carga con esta forma de parábola y la descarga es más o menos inmediata porque toda la carga se va a través del diodo Shockley. ¿Qué pasa? Conduce a través del diodo Shockley, pero como la intensidad es menor de 4 miliamperios, hemos dicho que aquí la intensidad como mucho era 0,8 miliamperios, se corta a través del diodo Shockley. En el momento que se corta el diodo Shockley, vuelve a cargarse el condensador y se repite el ciclo. Aquí se descarga se dispara el diodo Shockley en un momento y luego se queda en 0. ¿Qué pasa si la resistencia es de 4K? Nos pregunta si continuará oscilando. Si la resistencia es de 4K, vamos a ver cuál es la intensidad aquí. Si la resistencia es de 4K, lo podemos dibujar en naranja, dorado. La resistencia es de 4K. 20 voltios menos 12, aquí la intensidad que pasará ahora, tenemos la intensidad será 20 menos 12, 20 inicial menos 12 finales entre 4K. 20 menos 12, 8, 8 entre 4K, 8 dividido entre 4K. Esto nos da la intensidad igual a 2, no, aquí 20 menos 12, 8 igual a 2 miliamperios, ¿vale? Al principio pasan 2 miliamperios, pero vemos que no es suficiente para mantener la retención, que serían 4 miliamperios. Pero sabemos que cuando esto se conecta no está a 12 voltios que pone aquí, sino que cuando está en conducción, vamos a hacerlo aquí abajo, el otro será mejor. Aquí cuando esto está en conducción,
estaba en 12 voltios para poder conducir y aquí hemos dicho que con 12 voltios pasan 2 miliamperios. Si la resistencia ahora es de 4K, 2 miliamperios. Al llegar a 12 voltios esto empieza a conducir y el voltaje pasa de 12 a 0,7. ¿Cuál pasa a ser entonces la intensidad aquí? Entonces la intensidad aquí pasa a ser el voltaje 20 menos 0,7 dividido entre la resistencia que ahora es de 4K. 20 menos 0,7 es 20 menos 0,7, 20. Le quitamos el 0,7 y lo dividimos entre 4K. Y nos da 4,8. Igual a 4,8 miliamperios. Ahora tenemos que la corriente que está pasando aquí es de 4,8 miliamperios. Llegar aquí, si el condensador ya está cargado totalmente cuando estaba en 12 voltios, cuando se ha descargado, vemos que la corriente pasa así es de 4,8 miliamperios. Esta es mayor que la corriente de retención. Por lo tanto, el diodo Shockley continuará puesto en marcha. Y el condensador estará descargado, 0 voltios, habrá descargado por aquí y ya no se vuelve a cargar. Aquí, en el caso anterior, ¿por qué se vuelve a cargar? Porque una vez puesto en marcha, la corriente de mantenimiento no es 4 miliamperios, era 0,8, menor que 4 miliamperios, el diodo Shockley se dispara, descarga el condensador, pero se corta. Mientras que aquí, como la corriente que nos llega ahora es 4,8 mayor que 4, el diodo Shockley se dispara una vez y sigue disparado y el condensador no se cae y se descarga, por lo tanto, con este 4K aquí no es un oscilador. Esto no es un oscilador, no se carga y se descarga continuamente, se cargará una vez y punto. Luego ya se quedará siempre en conducción y el condensador a cero. Con esto acabamos esta sesión del diodo